delante del Señor. Este mensaje lleva como título Cuando hay hambre y sed de Dios. Así que vamos a hablar acerca de lo que sucede en la vida de una persona o de un grupo de personas cuando hay una verdadera hambre, una verdadera sed por la presencia del Señor. Sin duda alguna, uno de los personajes más conocidos en la Biblia es David, el rey David. Las Escrituras nos muestran a David como un rey, nos presentan y nos muestran a David como un profeta, y las Escrituras nos muestran a David como un salmista, el dulce cantor de Israel. Sin embargo, hay un ingrediente también que caracterizó y que marcó la vida de este hombre de Dios, y ese ingrediente que también caracterizó la vida de este hombre fue la pasión por Dios, fue la sed por Dios, la sed y el hambre por la presencia del Señor. Personalmente creo que en estos tiempos el Señor todavía está buscando este tipo de gente, este tipo de personas. El Señor todavía desea encontrar hombres y mujeres que se caractericen por amarle a Él con todo el corazón. ¿Cuántos amamos al Señor con todo el corazón? Dios espera encontrar personas que todavía tengan una verdadera sed por la presencia de su Espíritu Santo, una verdadera hambre por su presencia. Personas que anhelen la presencia de Dios más que cualquier otra cosa en este mundo. Al leer este salmo, nos encontramos con el rey David. El rey David está huyendo de uno de sus hijos que se ha rebelado contra él. El nombre de este hijo es Absalón. Absalón se había rebelado, se había levantado en contra de David, y este salmo David lo escribe en aquel tiempo cuando él se encontraba en el desierto de Judá, destronado temporalmente por este hijo suyo, su hijo Absalón. Sin embargo, al leer los primeros versículos de este salmo, encontramos a David declarando y demostrando que a pesar de esa situación, a pesar de que estaba viviendo una situación difícil, una situación también triste, una situación adversa, David todavía se mantenía en comunión con Dios. David todavía mantenía una relación personal e íntima con el Señor. Y es así como este Salmo 63, en el versículo 1, encontramos las palabras de David diciendo: Dios mío eres tú. ¿Cuántos el día de hoy, al igual que David, puede levantar su voz y pueden decir: Dios mío eres tú? David no está diciendo tú eres el Dios de alguien, sino eres mi Dios. Que podamos mirar a Dios como nuestro Dios, no solo como el Dios de algunos otros, sino como nuestro Dios, porque tenemos una relación personal con nuestro Dios. Así que David decía: Dios mío eres tú. Pero luego David declara también y dice: de madrugada te buscaré. Por lo tanto, David está declarando: tengo una relación contigo, tú eres mi Dios, te busco como mi Dios, tú eres mi Dios, eres lo mejor que me ha pasado. No me olvidaré de ti a pesar de que esté atravesando un tiempo difícil o un tiempo de dificultad. Pero luego declara David también en el versículo 1: de madrugada te buscaré. Así que encontramos a un hombre que buscaba al Señor temprano por la mañana. Pero de madrugada también nos habla de prioridades. Nos habla de poder tener al Señor en nuestras vidas siendo lo primero en nuestras vidas, el primero en nuestros corazones. Que Dios siempre sea el número uno en su vida y en la vida mía, amada iglesia. Que el Señor siempre sea el primero y lo primero. Lo primero ante todo, lo primero ante cualquier cosa. Dios sea nuestra prioridad. Es el Señor Jesucristo lo más importante para nosotros el día de hoy. ¿Es Dios verdaderamente lo más importante para usted? ¿O solo hemos agregado al Señor como algo más
a nuestras vidas, lo hemos colocado como algo más en la lista de muchas otras cosas. Tengo que decirle, el Señor no debe ser colocado como algo más que agregamos a la lista de muchas cosas en nuestras vidas. El Señor tiene que convertirse en el número uno en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que David está hablando de buscar a Dios. Él declara, tú eres mi Dios, eres el Dios mío y yo te buscaré. Te buscaré de madrugada, te buscaré, serás la prioridad para mí. Te voy a buscar diligentemente, te buscaré con una prontitud intensa. ¿Estamos buscando de una forma similar nosotros hoy al Señor? ¿Cómo ha sido su búsqueda este último tiempo de la presencia del Señor? ¿Cómo ha sido este último mes? ¿Cómo han sido estos primeros días o primeras semanas de noviembre? ¿Cómo han sido estos últimos días de la semana para usted? ¿Ha estado buscando al Señor con una búsqueda intensa? ¿Lo ha estado buscando verdaderamente? ¿Lo ha buscado como con esta prioridad como con la que David tenía? Estamos buscando el rostro del Señor. Así que cuando vemos la vida de David, vemos que David tenía algo llamado sed en su vida, pero era una sed de Dios. El versículo 1 continúa diciendo, y David dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Si buscamos en un diccionario una definición para la palabra sed, vamos a encontrar algunas definiciones. Dentro de las definiciones que podemos encontrar es que sed es un deseo, sed es ganas o necesidad de beber. Es una definición para la palabra sed. Así que encontramos que este hombre llamado David se caracterizaba porque él tenía sed, pero él tenía sed por la presencia del Señor. Tenemos hoy nosotros sed por la presencia del Señor, deseamos beber de las aguas de su Espíritu Santo, deseamos ser nutridos por la palabra, deseamos sentir su presencia como un río de agua viva corriendo en nuestro interior. David tenía sed de Dios. ¿Somos nosotros personas sedientas por la presencia del Señor? ¿Somos personas apasionadas por Él? Usted, mi amado hermano, mi hermana, que a lo mejor conoció al Señor hace 5 años atrás, o hace 10, o hace 15, o quizás más años todavía, mantiene esa sed por Dios que lo caracterizó a usted en sus primeros años de convertido. Muchas veces la gente cuando se convierte recién parece que se prende en un fuego de pasión y de amor por el Señor, pero pareciera que en algunos, no en todos, pero en algunos parece que esa pasión, ese fuego, esa hambre, en algún momento por algún motivo comienza a menguar, comienza a extinguirse. Eso no debe ser así. El Señor le decía a una de las iglesias en el Asia Menor, tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Tenemos que volver a un primer amor si hemos perdido ese primer amor por el Señor. Tenemos que volver a ser personas como lo éramos en nuestros primeros años, cuando caminábamos con pasión, cuando había un deseo por congregarnos y por buscar de la presencia del Señor. ¿Sigue usted manteniendo el amor por Jesucristo? ¿Sigue siendo usted un hombre con anhelos por crecer en su vida espiritual, por anhelos por conocer más del Señor y de su palabra? También en el Salmo 42 encontramos al salmista diciendo lo siguiente. El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que el salmista comienza también a enseñarnos de alguna forma con esta ilustración que así como aquellos siervos que bajaban al agua a beber
o que muchas veces cuando eran perseguidos por sus depredadores bajaban allí también al río para sumergirse hasta cierto punto en las aguas para que su olor desapareciera, los depredadores no pudieran encontrarlos. El salmista está diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que Dios permita que Dios encuentre también que nuestras almas son almas sedientas por la presencia del Señor, que podamos ser como ese siervo que constantemente baja con sed a beber a las aguas. De la misma forma, nosotros los siervos y siervas del Señor debemos también beber de las aguas de su palabra, de las aguas de su presencia. Así que David decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego el salmista también aquí dice: mi alma tiene sed, pero dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así que encontramos en el Salmo 63, David dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y lo encontramos también en el Salmo 42 diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que nosotros también podamos caracterizarnos por ser personas sedientas por Dios, hambrientas por su presencia. Y no solo individualmente, sino colectivamente también. Como iglesia, ustedes y yo también podamos caracterizarnos por ser una iglesia plantada aquí en Melipilla, que se caracteriza por la sed por la presencia de Dios, por el hambre por la presencia de Dios. Una iglesia de búsqueda, una iglesia apasionada por la presencia del Señor. David decía: mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. Ahora podemos decir que es con gente apasionada por su presencia. Es con este tipo de personas a través de los cuales y con los cuales Dios hace cosas grandes y asombrosas. Dios busca este tipo de personas. Este es el tipo de vasos que el Señor está buscando. Y este es el tipo de ingrediente que estos vasos tienen que tener: sed por su presencia, sed por más de Dios. Ahora Dios usó a David en su generación. Y lo usó poderosamente. Y uno puede leer aquellos libros del Antiguo Testamento donde se nos describe a David. Y vemos cómo Dios le dio victoria en diversas batallas. Vemos cómo Dios lo llevó para restaurar allí la adoración al Señor. Lo vemos cómo logró unificar las tribus de Israel. Cómo David pudo dejar todo lo que eran los tesoros para que luego Salomón, su hijo, construyera el templo. Hay cosas que fueron un legado que David dejó por haber sido un hombre que buscó la presencia del Señor. Así que Dios usó a David en su generación. Dios quiere usar personas en cada generación. Y en esta generación usted y yo somos las personas que somos los candidatos para que Dios pueda usarnos también a nosotros. Yo quiero ser ese candidato, usted es ese candidato, pero tiene que tener un ingrediente: sed por su presencia. Tiene que convertirse en una persona que busque al Señor, que lo busque con intensidad, que lo busque con pasión, que se entregue completamente a Él. Así que Dios usó a David en su generación y su legado permaneció más allá de su propia vida, más allá de la propia vida de David. David dejó una marca espiritual, dejó una marca profética y una marca en la historia también. Ahora podemos dejar por un momento a David, a este hombre del Antiguo Testamento. Podemos mencionar a otros que se caracterizaron por querer más de la presencia del Señor. Tan solo por mencionar algunos, podemos hablar de Moisés, que un día le decía: Señor, muéstrame tu rostro. Y que las escrituras dicen que en un momento Dios hablaba con Moisés cara a cara. Podemos ver hombres como Eliseo,
que tenían hambre por más de Dios, y se atrevió a decirle a Elías: quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Así que hay hombres que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento con sed por más de Dios. Pero vemos también en el Nuevo Testamento hombres que también querían más de Dios. Vemos a un Pedro que le dice: Señor, tú vienes caminando por las aguas, manda que yo vaya a ti también sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y él se atrevió a saltar de la barca y dar algunos pasos caminando las aguas de lo sobrenatural. ¿Qué es lo que puede impulsar a personas a querer ir más allá de lo que la gente común hace? Una, creer que Dios es un Dios todopoderoso y que puede hacer cosas asombrosas con hombres y mujeres simples y sencillos que se atreven a creerle y a buscarle. Pero podemos seguir avanzando en el tiempo y podemos venir a generaciones actuales o a siglos anteriores y ver cómo también encontramos hombres en las historias y en los anales, en las historias de los avivamientos que también fueron usados poderosamente por el Señor. Si hablamos de épocas más recientes, podemos hablar de hombres, quizás para mí uno podría decir de mis favoritos en las historias de los avivamientos, Charles Finney. Fue uno de los primeros hombres de los cuales leí un poco en un libro llamado Pasión por las almas, del autor Oswald John Smith, que fue el primer libro sobre historia de avivamiento que leí. Y allí conocí a quien era Charles Finney. Y Charles Finney era un predicador norteamericano que vivió entre los años 1792 a 1875, y a Charles Finney le apodaron el apóstol de avivamientos, porque donde quiera que Charles Finney iba ocurrían avivamientos. Finney podía entrar a una fábrica y después de tan solo entablar una conversación con alguien o mirar con un sentir de compasión a otra persona, la presencia del Señor comenzaba a manifestarse y las fábricas terminaban cerrando y teniendo cultos y la mitad de la fábrica convirtiéndose al Señor. Finney podía ir en una oportunidad a la ciudad donde vivía su novia, pero en un momento tiene problemas con su caballo y tiene que pasar al herrero. Mientras el herrero está ahí trabajando, Dios lo detiene por un tiempo a ese hombre y trajo un avivamiento, y Dios usó a ese ministro del Señor. El apóstol de avivamiento será considerado Charles Finney. Pero se dice que Charles Finney se caracterizó por algunas cosas. No solo porque era usado cuando predicaba y la atmósfera cambiaba ante su predicación, sino que lo que llevaba a que esa atmósfera cambiara y los resultados sucedieran es que Finney se caracterizó por ser un hombre de profunda oración y santidad. Así que él buscaba a Dios en oración, pero también vivía en santidad, también se santificaba, también se consagraba. Y aparte de eso tenía un amigo, un compañero de oración, que era el señor Daniel Snash, un hombre que antes que Finney llegara a una ciudad a ministrar, el señor Nash había llegado semanas antes, había alquilado una habitación y allí comenzaba a buscar el rostro de Dios en oración. Pero la vida de Charles Finney demostró que el avivamiento no es casualidad, sino la respuesta de Dios a la oración intensa, a la oración apasionada y a la obediencia al Señor también. Estamos nosotros llevando una vida de oración intensa, una vida de oración profunda. Llevamos vidas de santidad y de obediencia al Señor y a la palabra. Podemos hablar de Evan Roberts. Evan Roberts, quien lideró y fue usado por Dios en el avivamiento de Gales en Europa en 1904 y 1905. Se dice que él pasaba horas y horas en oración y llorando delante de la presencia del Señor por su nación. Él oraba por la nación de Gales. Oraba largas horas, lloraba, intercedía delante del Señor.
Su vida de oración muchas veces comenzaba en la madrugada, si no me equivoco, desde las 1 de la mañana o horarios similares por periodos de 4 horas. Luego descansaba un poco y tenía otros periodos de 4 horas más de oración. Y por años oró y buscó el rostro del Señor hasta que el avivamiento vino a Gales. Y algo maravilloso y tremendo sucedió allí. Pero la vida de ese hombre demostró una cosa, que aunque Evan Roberts era un joven sin estudios, la vida de él demostró que aún una persona sin estudios puede convertirse en un poderoso instrumento en las manos del Señor para despertar una nación. No es lo intelectual que seamos lo que nos hace candidatos en las manos del Señor. Es que tengamos un corazón entregado a Él, una vida consagrada a Él, una vida de búsqueda, una vida de santidad y hambre y sed por la presencia del Señor. Podemos seguir hablando de otros hombres de siglos anteriores y hay otro conocido, un ministro canadiense, estadounidense llamado John Lake. Y este hombre que vivió entre 1870 y 1935 y que fue usado poderosamente por el Señor en el área de la sanidad divina. Se dice que fue conocido como uno de los evangelistas de sanidad divina más usados por el Señor en esos tiempos. Pero este hombre usado poderosamente por Dios para alcanzar almas y para orar y ministrar por los enfermos y que los milagros y las sanidades más asombrosas ocurrieran, este hombre un día hablaba acerca de su búsqueda del Señor. Y él comenzó a hablar de los tiempos cuando oraba por el bautismo con el Espíritu Santo. Y tenemos que John Lake dijo lo siguiente. Estas fueron sus palabras de su experiencia. Él dijo: cuando me acerqué a este tema del bautismo en el Espíritu Santo, lo hice con gran cuidado, pero me aproximé a él como alma hambrienta. Mi corazón, decía él, estaba hambriento por Dios. Así que eran las declaraciones de un hombre que fue usado por Dios, pero que narra cómo fue su búsqueda por el bautismo con el Espíritu Santo. Él dice que su actitud fue la de un hombre hambriento, un hombre con un alma hambrienta, un corazón hambriento por Dios. Dios pueda encontrar hoy en nosotros, que estamos cumpliendo este año número 13 como iglesia, que Dios pueda mirar y decir allí en la iglesia, en el ministerio Palabra de Dios, estoy viendo que hay un grupo de hombres, hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de jovencitas, hay un grupo de hombres y mujeres que tienen verdaderamente un corazón hambriento por mi presencia. Puede el Señor al mirarnos hoy encontrar en nuestras almas hambrientas verdaderamente por la presencia del Señor. Continúa hablando John Lake y diciendo: cuando el fenómeno pasó, su gloria aún permanecía en mi alma. Él está hablando después que experimentó el bautismo con el Espíritu Santo. Él decía: su gloria aún permanecía en mi alma. Descubrí que mi vida comenzaba a manifestar una variada gama de los dones del Espíritu. Hablé lenguas por el poder de Dios y Dios fluía a través de mí con una fuerza nueva. Las sanidades tenían más poder. Así que él comenzó a declarar que en esa búsqueda por más de Dios, aún los milagros y las sanidades eran aún mayores. La Biblia nos dice que cuando Pablo el apóstol ministraba en Éfeso, habían aún milagros extraordinarios que Dios hacía por la mano de Pablo. Si habían extraordinarios, es porque estaban los milagros ordinarios o comunes, algunas cosas que eran como el pan de cada día, pero habían algunas cosas aún sorprendentes que eran mucho mayores que lo común que se estaba viendo. Así que él decía, las sanidades, decía John Lake, tenían más poder. Y de hecho, pudiésemos detenernos a hablar y mencionar a otros hombres y mujeres también que fueron usados por el Señor, que dejaron una marca y que dejaron un legado para generaciones siguientes. Pero las
características de estos hombres fueron hambre y sed de Dios. Podríamos hablar de hombres del siglo pasado como Leonard Ravenhill, este ministro del Señor que pasaba horas orando cada día. Hombres como David Wilkerson, quien falleció creo que en el 2011. Fue el hombre que ganó para el Señor a este pandillero llamado Nicky Cruz en los Estados Unidos, y que Dios lo usó a David Wilkerson como un profeta también en su generación. Sus características, era gente de oración. Escuchaba una vez a David Wilkerson decir, él decía que ellos pastoreaban en algún momento una iglesia de miles de personas, y muchas veces había gente que iba a su iglesia, gente que estaba buscando como el secreto para el crecimiento. Y David Wilkerson le dijo: no tengo ningún secreto, lo único que nosotros hacemos es que oramos, ayunamos, buscamos al Señor. Somos una iglesia de oración. Yo creo que cuando hay oración, yo creo que cuando hay búsqueda, Dios derrama su espíritu. Yo creo que cuando una iglesia se convierte en una iglesia apasionada por la presencia de Él, Señor, Dios hace algo grande en esa iglesia. Así que queremos ver algo mayor de Dios. Depende también de nosotros, que nosotros lo busquemos. Quiere ver más de Dios en su vida, depende de usted. Usted tiene que lanzarse, tiene que salir de las aguas del nivel de los tobillos e ir a aguas más profundas. Tiene que atreverse. Podemos hablar de Gigi Ávila y de cuántos otros hombres y mujeres de Dios tan solo en este siglo, el siglo anterior. ¿Cuál era la característica que estos hombres tenían? Hambre de Dios, sed de Dios, un deseo por más de Él, Señor. Así que ya voy a ir terminando. Hemos hablado de casos individuales de hombres que fueron usados por Dios por su búsqueda personal de Él, Señor. Pero ya que estamos de aniversario y nos deleitamos en que como iglesia local, como un grupo de creyentes, que estamos celebrando nuestro año número 13, podemos también hablar de algunas iglesias que también marcaron diferencia. Está de más decir que veamos la iglesia primitiva y que leamos el libro de los Hechos y veamos cómo Dios usó a esos hombres y mujeres. Pero esos hombres y mujeres, aun cuando tenían y sufrían persecución, se atrevían a orar y decirle: Señor, danos más denuedo, danos más valor para seguir proclamando el nombre de Jesús. Ellos oraban y la iglesia crecía. Buscaban al Señor, predicaban el evangelio, y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero podemos venir a siglos anteriores también y podemos ver cómo hay iglesias a lo largo de la historia, congregaciones que marcaron diferencia. Ya mencionábamos a la iglesia primitiva. Lea el libro de los Hechos y la encuentra allí en acción. Oraban, buscaban el rostro de Cristo con pasión. Pero sin embargo, en siglos anteriores también encontramos iglesias que se caracterizaron por su búsqueda apasionada. Y solo por mencionar algunas, voy a mencionar las siguientes. Tenemos, número 1, la iglesia de la calle Azusa, en Los Ángeles, donde en 1906 el Señor trajo un poderoso avivamiento. ¿Quiénes han escuchado hablar de la calle Azusa? Hemos hablado en otras oportunidades, hemos mencionado lo que allí sucedió. Dios en esa iglesia derramó su espíritu en 1906 de una forma impresionante, que caracterizó a la iglesia que era liderada por este ministro negro y que también era tuerto, llamado William Seymour. Número 1, hambre por el Espíritu Santo. La característica de la iglesia de la calle Azusa era que tenían hambre por la presencia de Dios. Lo segundo, tenían reuniones donde la oración era más importante que el programa. Los programas son buenos, pero debemos saber que a veces Dios nos saca del programa y debemos estar dispuestos a salir del programa. Así que tenemos que acostumbrarnos no a ser gente mecánica, sino gente que aprenda a moverse en lo espontáneo y en lo fluido también de Él, Señor. Así que era una iglesia de oración, y para ellos la oración era más importante que el programa.
La iglesia de allí se caracterizó porque multitudes adoraban al Señor por horas sin detenerse. De hecho, hubo avivamiento allí y la gente no quería irse para sus casas. Había gloria, presencia del Señor. ¿Cuántos hemos disfrutado en más de una oportunidad algún servicio, estos cultos donde sentimos la gloria de Dios que inunda el lugar? Y la gente comienza a llorar y comienza a ser quebrantada. Otros comienzan a reírse, a experimentar gozo. Otros comienzan a alabar y comienzan a hablar en otras lenguas. Y quisiéramos que ese tiempo no se acabara nunca. En los tiempos de avivamientos esa atmósfera no desaparece en un momento. Es permanente. Es Dios visitando allí a su pueblo. Así que sucedía que adoraban al Señor por horas sin detenerse. Y ellos y su pastor William Seymour tenían hambre por la presencia de Dios. ¿Cuál fue el legado de lo que sucedió en la calle Azusa? Que de allí nació un movimiento pentecostal más grande, desde allí. Y se estima que hasta el día de hoy hay más de 600 millones de cristianos que de alguna forma tienen una conexión espiritual con el avivamiento de la calle Azusa, porque Dios comenzó a hacer cosas impresionantes allí. Así que tenemos aquí una iglesia que marcó diferencia y que dejó legado. ¿Por qué? Porque tenían hambre, sed por la presencia del Señor. De verdad deseaban a Dios. De verdad anhelaban al Señor. De verdad deseaban que el Espíritu Santo fluyera en sus servicios, en sus reuniones. Y hay una segunda. Esta iglesia fue conocida como el Tabernáculo Metropolitano. Hay muchas otras, pero solamente seleccioné algunas para tocar el día de hoy. Y esta es la segunda. El Tabernáculo Metropolitano en Londres a mediados de los 1800, con su pastor o ministro Charles Spurgeon. A Charles Spurgeon lo apodaron como el príncipe de los predicadores de su tiempo. ¿Qué sucedía en el Tabernáculo Metropolitano en Londres a mediados de los 1800? Que eran una iglesia saturada de oración. Así que había oración en esa iglesia. La gente era entregada a la oración. Se dice que cientos de personas se reunían en un sótano debajo de la iglesia cuando el predicador estaba ministrando. Una vez escuché un testimonio, no recuerdo bien si fue el mismo caso de esta iglesia con Spurgeon, pero había una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba y un invitado un día le pregunta al pastor, ¿cuál es el secreto de lo que aquí sucede? Así que el pastor dijo, le voy a mostrar el secreto. Bajaron al sótano y habían cientos de personas orando allí mientras el predicador estaba predicando. Y eso es lo que sucedía aquí. Mientras se predicaba la palabra, y había gente que estaba atenta a la palabra, había otro grupo seleccionado que bajaban a un sótano, cientos de personas, y estaban orando allí para que el Señor usara al predicador, para que las almas se convirtieran, para que Dios obrara y Dios se moviera con poder. Así que es lo que sucedía en el tabernáculo metropolitano. Se dice que a lo largo de los años miles de personas vinieron a Cristo en ese lugar. ¿Qué caracterizó a esa iglesia? La oración, la búsqueda por la presencia del Señor. Y para ir terminando, y quiero pedirles que se puedan poner de pie y mis hermanos del Ministerio de Alabanza puedan prepararse para